Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos acá en Jueves Libres, hoy llevando adelante este segmento que ustedes todos los jueves a la tarde lo comparten junto a Malvina Gareca y a Carlos Morelo. Hoy me toca estar a mí, me presento, soy Matías Azenato. La verdad que un gusto poder volver a estar con ustedes hoy para hablar de algunos temas que nos parece muy interesantes que podamos compartir con ustedes que están del otro lado. Siempre me gusta hablar a mí en particular sobre temas que tienen que ver con la vida diaria, con las cosas que importan, con lo que nos pasa cada día que nos levantamos y lo que va transcurriendo durante todo ese día, ¿no? Siempre nosotros estamos tratando, por lo menos es mi caso, de hablar de esas cosas que importan. Hoy venía a hablar de eso, venía a hablar de un tema de la desigualdad, de cómo afecta esto particularmente la vida de cada uno y cada una de los argentinos, por supuesto, de los salteños, pero leyendo algunas noticias presté mucha atención a algo que había sucedido anoche en un canal de televisión de Capital Federal. Bueno, nosotros lamentablemente consumimos muchos canales que son de la Capital Federal y pocos, por suerte existe Canal 10, por ejemplo, que nos permite conocer estas noticias locales. Pero en un canal, en TN, un actor con mucha incidencia en las opiniones políticas, como es Alfredo Casero, en un programa de televisión, como les decía anoche, dijo una frase que a mí realmente me llamó mucho la atención. Él plantea, particularmente, que aquellas personas, hombres, mujeres y adolescentes, en algunos casos, que cobren planes sociales, no tienen que votar. La verdad que ha sido esto algo que ha empezado a crecer, obviamente en la opinión pública, ha empezado a discutirse. Me parece importante charlar sobre esto con ustedes. Se han marcado diferentes cuestiones, se han planteado diferentes situaciones que se viven en otros lugares del mundo. Se habla de Dinamarca, se habla de Estados Unidos, poniendo como ejemplos de países del primer mundo, donde esta situación de que aquellos que cobran un beneficio social, un plan social, no votan. Bueno, obviamente esto ha sido desmentido por diferentes canales de información, particularmente por una página muy conocida como es Chequeado, que tratan de dar luz a estas famosas fake news, a estas falsas informaciones, y así se ha podido advertir, por ejemplo, que esto no sucede ni en Dinamarca ni en Estados Unidos. Yo les voy a pedir que pasemos a la primera plaquita para que podamos compartir con ustedes lo que sucede en Estados Unidos. Bueno, se planteaba que esta situación se daba en otros países como en el primer mundo, y hay una cita obviamente real de Kennedy que habla particularmente de que hay que evitar que aquellas personas que son ignorantes puedan votar. Lógicamente, es una opinión desde la lógica, desde la búsqueda de la capacitación o del conocimiento de los ciudadanos para poder efectuar el voto. Pero ahí empieza el primer error, considerar que aquellos que son ignorantes automáticamente son personas de bajo poder adquisitivo. Me parece algo realmente desde una mirada, bastante individualista y hasta clasista, pero en extremo, el pensar esto. En Estados Unidos, lógicamente, votan aquellos que cobran planes sociales y también aquellos que no han terminado algunas, que tienen condenas penales, son aquellos que también pueden votar siempre y cuando no sea una sentencia definitiva. Esto es uno de los primeros argumentos que empieza a desvirtuar o a tirar abajo esta propuesta que llevaba adelante el periodista el humorista y actor Alfredo Casero. La verdad que es algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Esto se plantea obviamente poniendo como ejemplo a Estados Unidos, que bien estamos viendo que eso es algo que no es cierto, como también sucede en otros países que también se han puesto como ejemplo, que era la situación de Dinamarca. Si quieren podemos pasar a la siguiente placa, donde también, obviamente, avanzamos en esta idea de que no existe un voto calificado, es decir, no existe esta idea de que aquellos que cobran un plan social, que tienen un beneficio otorgado por el Estado a través de una política pública, no puedan votar.
Esto en algún momento lo podemos comparar con la discusión que se dio con el voto joven. Los jóvenes no están calificados para votar. Esto se puede comparar, por ejemplo, con lo que sucedía con la mujer. La mujer no está calificada para votar. Estas discusiones obviamente se han dado en diferentes momentos y en diferentes etapas de la historia de nuestro país y del mundo, lógicamente. Pero por supuesto que si nosotros queremos tomar como ejemplo, como lo estaba haciendo Alfredo Caseros con esa opinión que daba, países del primer mundo, hay que decirle, en primer lugar, que en Estados Unidos esto no es así. No existe el voto calificado. Aquellos que reciben beneficios sociales sí pueden votar. Y otro de los ejemplos que también daba era la situación de Dinamarca, donde también planteaba Alfredo Casero esta situación de que aquellos que recibían beneficios sociales no podían ejercer ese derecho y esa obligación a votar. Obviamente, para cerrar lo que es Estados Unidos, contarles que allí es distinta, no es un voto obligatorio, uno debe inscribirse para poder votar, uno debe manifestar esa voluntad para poder llevar adelante ese derecho al sufragio. En Argentina el voto es obligatorio. Si podemos pasar a la siguiente plaquita, y hay una placa más que habla particularmente de la siguiente, de lo que es la situación de Dinamarca, que plantea claramente cómo esto de la intención de algunos sectores, particularmente de lo que son los sectores conservadores o aquellos que plantean una nueva política desde la antipolítica, no son realmente opiniones que tengan algún fundamento de situaciones que se dan en otros lugares del mundo. Pasamos a la placa siguiente, que habla particularmente de la situación de Dinamarca. Esto también, chequeado por esta página de internet, puede ahí advertirse cómo en Dinamarca también las personas que reciben ayuda social pueden votar. Esto, si bien existía en algún momento una ley que era medio difusa en la Constitución, particularmente en Dinamarca, que era medio difusa y no daba mucha certeza respecto a esta posibilidad de aquellos que reciben alguna ayuda social puedan votar. Esa ley ha sido eliminada hace muchísimos años atrás, era lo único que quizás podía generar alguna confusión, pero sin embargo, como ustedes pueden visualizar ahí en esa placa y de acuerdo a los diferentes argumentos que se plantean, de acuerdo a la información que nos llega, particularmente lo que es la Embajada de Dinamarca, se puede advertir claramente que esta situación, esta idea de que las personas que reciben una ayuda social que debe ser entendida como esa política pública que lo que está buscando es redistribuir o distribuir de alguna manera la riqueza, pueden, por supuesto, ejercer el derecho al voto. Realmente a nosotros nos preocupa mucho esta situación por varias razones. En primer lugar, por entender que el problema no lo tienen aquellos que están en una situación vulnerable, en una situación de desigualdad, aquellos que son pobres, por ejemplo, en nuestro país. Siempre hemos tratado, o siempre se ha tratado desde algunos sectores de la política, y particularmente desde los sectores conservadores o de esta nueva derecha, estos nuevos sectores que critican la política, pero hacen política, sin embargo, desde una mirada individualista, desde una no concepción de cuestiones de la sociedad. Ellos descreen de esta posibilidad de llevar adelante acciones de manera colaborativa, de manera comunitaria. Ellos plantean mucho la idea del individualismo, del sálvese quien pueda, de la competitividad por contraposición a la solidaridad, y siempre echando la culpa a los que están más abajo. Yo no he escuchado, por ejemplo, a Alfredo Casero discutir o cuestionar que aquellos que tengan cuentas offshore o aquellos que tienen sus ingresos por situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado de dinero o situaciones que plantean particularmente los conocidos ladrones de guante blanco, aquellos que generalmente son casi inalcanzables por la justicia, no solo en Argentina, digo, en muchos lugares del mundo, que ellos no puedan ejercer derecho al voto. La culpa la tienen, parece, aquellos que son pobres, aquellos que necesitan la ayuda del Estado, aquellos que a través de una ayuda social, a través de un plan social, están tratando de tener algo mínimo, un pequeño ingreso. Para que ustedes sepan,
la asignación universal por hijo no llega ni siquiera a cubrir el 50% de la canasta básica, de alimentos. Si hablamos de la canasta básica total, estamos hablando de un 20%. Alguien que recibe la asignación universal por hijo, lo que está recibiendo es un 20% simplemente del monto total que deben pagar por servicios, por alimentos, que es considerada la canasta básica total. Realmente cuestionar y buscar plantear actitudes que generen odio, que generen división, que generen más grietas, pero particularmente con los sectores que más necesitan la contribución del Estado, es algo que no podíamos dejar pasar por alto, es algo que no podíamos no contárselo a ustedes, no mostrarle la realidad como debe ser mostrada, no decirle que mucho de lo que se dice a través de la Cámara de Televisión no es cierto, como estos planteos que hacían sobre Estados Unidos, como estos planteos que hacían sobre la situación de Dinamarca. Los pobres, aquellos que más sufren, aquellos que cuando uno recorre un barrio y ve que están haciendo cola para recibir un alimento en un merendero, en un comedor, en una olla popular, lo hacen porque tienen necesidad, lo hacen porque tienen esa necesidad particular y tan básica de poder llevar un plato de comida a su mesa. Y aquellos que están sirviendo, aquellos que están trabajando, aquellos que han sido la primera línea de trinchera junto con los enfermeros, con el equipo de seguridad, con los médicos, aquellos que han estado en esa primera línea, como les decía, son las personas que generalmente están cobrando planes sociales y son las que han llevado adelante merenderos, ollas populares, las que han acondicionado escuelas acá, por ejemplo, en la provincia de Salta. Son personas que han puesto su vida para poder hacer que esta pandemia en este último tiempo hayamos podido muchos de nosotros tener una vida un poquito mejor y algunos simplemente, como les decías, poder tener un plato de comida en la mesa. Estas son las cosas que nosotros tenemos que observar, estas son las cosas que no tenemos que dejar pasar por alto, estas son las cosas que tenemos que interpretar, pero de una manera sensible, entendiendo particularmente que aquellos que hoy están cobrando un beneficio social, que aquellos que están cobrando hoy un plan como Potenciar, una asignación universal por hijo, lo que están haciendo es poder asegurar un mínimo de base que les permita poder salir adelante. Lógicamente que el camino siguiente o el paso siguiente es conseguir trabajo, lógicamente que el paso siguiente es la formalización, lógicamente que el paso siguiente es poder dejar de asistir a un merendero, a un comedor para poder tener un plato de comida en su mesa que llega por el esfuerzo propio, pero no se puede. En la situación que vivimos hoy en la Argentina, donde el 60% de los niños de nuestro país son pobres, donde más del 50% de los hogares en muchas provincias de la Argentina han superado también la línea de la pobreza, y esto hubiera sido peor aún si no hubieran recibido planes sociales o ayudas sociales o políticas públicas, que es el término técnico con el que debemos entender a estos ingresos de redistribución que se busca del Estado hacia la gente. Si no hubieran existido, hubiera sido mucho mayor. Se habla de casi 4 millones de personas que han evitado pasar a ser pobres o indigentes gracias a estas ayudas sociales, particularmente el IFE en este último tiempo que se ha estado otorgando. Para nosotros es muy importante entender el rol social, entender la función social, entender que son hombres y mujeres que merecen tener una vida digna, que merecen de la ayuda del Estado, que merecen de esa política pública que piense en ellos, que piense en esos niños, niñas y jóvenes que hoy necesitan de estos derechos que a través de las políticas públicas permiten hacer que una familia pueda, por ejemplo, llevar un plato de comida a su mesa. De esto quería hablarles el día de hoy en este Jueves Libre. La verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos minutos aquí por la pantalla de Canal 10. Decirles que mañana van a estar aquí nuevamente con Mabel en lo que es qué parte no entendiste, y por supuesto el jueves próximo seguramente con Carlos Morelo y Malvina Gareca en un nuevo Jueves Libres. Muchas gracias. Oh,